¿Qué tal, gente? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a esta serie de videos donde recomiendo películas por géneros. Hoy tenemos el horror cósmico. ¿De qué va este subgénero? Quédate para conocerlo y conocer también algunas películas referentes. Comenzamos. Horror cósmico. Bueno, seguimos dentro de la misma línea del cine de terror y aquí nuevamente nos encontramos ante otro de sus subgéneros, el horror cósmico. ¿Y qué es? Bueno, para los que conocen el universo del escritor Lovecraft ya saben a qué tipo de películas me refiero. Pero si no lo conoces, resumiendo, el universo de Lovecraft es tomado como base y puntapié o disparador de este subgénero. Este novelista trabaja un tipo de terror que escapa a nuestro propio entendimiento. Es un miedo profundo a lo terriblemente desconocido. Es por esto que el horror cósmico a veces suele llamarse terror Lovecraftiano, porque su trama y el tono es muy característico de los cuentos de este autor. En sus novelas encontramos unos cuantos dioses y deidades ancestrales que viven en el cosmos y más allá de él hace eones y eones de años. Incluso algunos están por fuera del tiempo y el espacio, y el solo hecho de la interacción con ellos o las formas que tienen de manifestarse provocan locura extrema, pérdida o demencia, desolación y muerte. El horror cósmico no busca asustar con jumpscare o monstruos tradicionales, sino que provoca un miedo profundo y existencial. Es un terror que surge de la idea de que el universo es vasto, cruel y ajeno a nuestra existencia, y que hay conocimientos que simplemente no deberíamos descubrir. La naturaleza de estas amenazas despierta un miedo horrorífico, ya que no sabemos cómo estas fuerzas se comportan, se manifiestan o de qué están hechas, o peor aún, qué verdades ocultan. Por eso el solo hecho de querer tomar más conocimiento de la naturaleza de estas entidades puede llevar al individuo a la pérdida de cordura y a su autodestrucción. Por todo esto, la misión de este subgénero es sumergir al espectador en una atmósfera de extremo miedo a lo inexplicable, hacer despertar el terror y el horror a través de un clima de incertidumbre, confusión, impotencia y paranoia. Público, bueno, este subgénero sigue abarcando ese abanico de los entusiastas del cine de terror, y aquí está más dirigido a un público que disfruta del terror más profundo y filosófico, en contraste con el terror más directo y visceral. Reúne obviamente a los fanáticos de Lovecraft, a los aficionados al terror existencial, a los seguidores de la ciencia ficción, sobre todo por el factor del desconocimiento del cosmos, y a los que gustan de salir del cine con más preguntas que respuestas. En cuanto a recursos, hablando visualmente, se siguen los mismos patrones que el terror o el horror que ya hemos visto en los videos anteriores. Aquí se hace mucho más hincapié quizás en una puesta en escena que ayude a crear ambientes siniestros, que sean sugerentemente extraños, inquietantes y confusos, y con cierto extrañamiento, todo para generar una atmósfera opresiva, donde la sensación de incertidumbre y miedo estén sobrevolando continuamente. Por eso se dice que realizar películas con tono Lovecraftiano es una tarea muy difícil, porque llevar a cabo las sensaciones que devienen del universo de Lovecraft a una forma audiovisual no siempre se logra de forma efectiva, ya que es un ambiente de horror y locura muy particular, extraña, inacabada, desconocida, hasta me es difícil de describir con palabras, pero aún así algunas películas lograron acercarse a esos climas. Después, en cuanto a lo narrativo, se pueden discernir ciertos patrones que suelen repetirse en todo relato de horror cósmico. Entre ellos encontramos los siguientes. Lo indescriptible. Se evitan descripciones detalladas de los horrores, dejándolos a la imaginación del espectador. Las entidades y sucesos que aparecen en estas historias no pueden ser comprendidos completamente por la mente humana, lo que genera una sensación de horror profundo. Siempre se da como la información parcial, las cosas no se explican, se usan narrativas fragmentadas o ambiguas.
Lo extraño e insólito impera y las preguntas en su mayoría no encuentran respuestas. La locura. Los personajes que se enfrentan a la amenaza cósmica o de naturaleza extraña suelen enloquecer, ya que su mente no puede soportar la realidad oculta que hay detrás de ellos. No nos olvidemos que la esencia de estas criaturas, o deidades, o lo que sea, no tiene una explicación, y si las hay, no caben en el razonamiento humano. Por eso los personajes sufren deterioros mentales y quedan como trastornados, perturbados, desorientados o consumidos. Ambientes opresivos. Los escenarios en donde se desarrollan las historias son lúgubres, antiguos y misteriosos. Pueden ser ciudades en ruinas, pueblos decadentes, aldeas, campos lejanos y paisajes desolados, o cualquier lugar inhóspito que refuerzan la sensación de soledad y peligro. Se enfatiza en la sensación de aislamiento, abandono y desesperanza. Y también se usa mucho la simbología. Muchas veces nos encontramos con objetos extraños, con símbolos irracionales, etc. La insignificancia de la humanidad. En este subgénero, la humanidad no es el centro del universo. En lugar de ser importantes, los seres humanos son irrelevantes ante las fuerzas cósmicas. Por eso muchas veces vamos a ver que en estos relatos no hay héroes, no vamos a ver un personaje arquetípico salvando al mundo del mal. La presencia de seres primogenios o dioses alienígenas. En los relatos de Lovecraft y el cine basado en este tipo de terror aparecen entidades como Cthulhu, Nyarlathotep o Azathoth, seres tan antiguos y poderosos que desafían toda lógica, y algunos films retoman estas deidades como elemento conector en la trama. Fuerzas cuyos comportamientos no lo sabemos, de ahí el miedo extremo que emerge. Finales trágicos. Los finales suelen ser desesperanzadores, inquietantes y llenos de fatalismo. A diferencia del terror convencional, donde los protagonistas pueden derrotar al mal o al menos sobrevivir, en el horror cósmico el destino de los personajes es inevitable y la humanidad es insignificante ante fuerzas incomprensibles. La locura es quizás la única salida, y por supuesto los finales suelen ser abiertos, inconclusos, esto para dejar esa sensación de desconocimiento y desesperanza. Si nuestro protagonista tiene la suerte de salir vivo, va a quedar con importantes secuelas psicológicas. El uso del ritual. Muchas veces suelen aparecer en estas películas el tema de los ritos y cultos, que son formas de conectar con estas entidades o al menos atraerlas, siempre con los beneficios de adquirir algo, obtener poderes o conocimiento, pero recuerden que a estas entidades poco le importamos, pueden hacer con nosotros cualquier cosa, y no precisamente buenas. El horror no proviene de la acción, sino de la revelación. A diferencia del terror tradicional, donde el peligro es físico y directo, un asesino, un monstruo, en el horror cósmico el terror se basa en el descubrimiento de verdades aterradoras. La historia avanza lentamente hasta que el personaje comprende su terrible destino. El terror empieza cuando más uno se adentra en la naturaleza misma de ese mal que acecha. Y por último, las leyes naturales corrompidas. Esto es que en las películas de horror cósmico, las entidades pueden manifestarse a través de reacciones que escapan a toda lógica conocida. Las leyes naturales actúan de forma diferentes a como las conocemos. Por eso es que pueden haber aspectos como saltos temporales, el espacio cambiante o multidimensiones y todo tipo de características cuyos motivos o fundamentos son irracionales, no lo podemos explicar. De ahí el miedo. A continuación te dejo en este top 5 films de horror cósmico como ejemplos. Vamos a comenzar el puesto 5 con una película del 2017 llamada El Infinito. Años atrás, los hermanos Justin y Aaron lograron escapar de la secta donde se habían criado. Ahora malviven en un apartamento de Los Ángeles, hasta que un día reciben una cinta de video de aquella secta, y a Aaron le entran las dudas de si deberían volver al campamento del que huyeron. Subimos puesto 4 con Annihilation.
Cuando su marido desaparece durante una misión secreta para regresar sin recordar nada, la bióloga Lena se une a una expedición a una misteriosa región acordonada por el gobierno de los Estados Unidos. El grupo, compuesto por 5 mujeres científicas, investiga la Zona X, un intrigante lugar controlado por una poderosa fuerza alienígena. La Zona X es un lugar al que han ido otras expediciones, pero del que ninguna ha vuelto. Puesto 3 para El Vacío, también conocida como Conjuros del Más Allá. Un policía traslada a un hombre herido a un pequeño hospital, y la violencia no tarda en desatarse. Los pocos médicos y pacientes que hay se ven rodeados por unos encapuchados y amenazados por una extraña criatura que crece dentro del hospital. Ya por terminar, en el puesto número 2 y para los amantes del director Robert Eggers, traemos El Faro, que tiene un ambiente bastante cercano al horror cósmico. Una remota y misteriosa isla de Nueva Inglaterra en la década de 1890. El veterano farero Thomas Wake y su joven ayudante Ephraim Winslow deberán convivir durante 4 semanas. Su objetivo será mantener el faro en buenas condiciones hasta que llegue el relevo que les permita volver a tierra. Pero las cosas se complicarán cuando surjan conflictos por jerarquías de poder entre ambos. Y terminamos el puesto número 1, que en este caso hago la excepción y no te traigo una película, sino que una serie, que es un ejemplo y un gran acercamiento a todo el horror cósmico, y es El Gabinete de Curiosidades de Guillermo del Toro. El maestro del terror Guillermo del Toro presenta 8 cuentos de terror espeluznantes. La serie presenta 8 relatos de terror independientes, cada uno dirigido por diferentes cineastas, con historias que exploran el horror en sus diversas formas. Recomendadísima serie donde vamos a ver a través de estos 8 cuentos diferentes formas de terror y muchas de ellas muy cercanas al horror cósmico, por no decir que algunas son directamente adaptaciones de Lovecraft. Y con esa última película despedimos este top, gente. Muchísimas gracias por ver, espero que te haya gustado el video. Si fue así, no te olvides tu like. Y si querés comentarme cuáles son tus 5 mejores películas de horror cósmico, lo podés hacer ahí en los comentarios. Por supuesto, si te gusta el canal, no te olvides de suscribirte. Me voy porque tengo muchas cosas que leer. Hasta la próxima.